hoy, 2 de mayo, se cumplen dos acontecimientos. Por un lado, se produjo el estallido de la Guerra de la Independencia Española y 70 años casi, bueno, pues sí, 70 años, se fundó el Partido Socialista por Pablo Iglesias, que fundó en 1879 el PSOE y 9 años más tarde UGT, en 1888. Una figura, bueno, pues que fue importantísima en el ámbito de la política española de finales de, bueno, sí, del último tercio del siglo XIX bueno, y años 20 del siglo pasado. Algunos conceptos del ámbito de la guerra de la independencia. Por ejemplo, los afrancesados eran aquellos ilustrados que apoyaron, eran ilustrados españoles que apoyaron a José Bonaparte como monarca de España. Y los fernandinos eran los españoles que se mantuvieron fieles a la monarquía española, a la figura de Fernando VII, aunque el propio Fernando VII engañó al pueblo cuando subía al trono. Y las guerrillas eran partidas de civiles armados que hostigaban a las tropas napoleónicas y entorpecían su control del territorio galo. Se decía que el imperio o el ejército francés estaba muy bien preparado, pero que no estuvo muy o tan bien preparado para esas guerrillas que llevaban a cabo, pues bueno, muchas de las personas, tanto hombres, mujeres, que tiraban macetas desde los balcones, con el objetivo de despistar a los soldados franceses, y al final, bueno, pues derrotados los franceses, dijeron incluso que es imposible luchar contra España y, bueno, incluso líderes luego ya posteriores en el siglo XX, en Alemania y todo ello, era imposible pues, enfrentarse a España, porque bien que aunque haya muchas diferencias en un país en su conjunto, cuando alguien ataca a nuestro país, siempre, la gran mayoría ya sea de una zona o de otra, siempre contraatacamos, incluso somos muy temidos en el ámbito europeo y lo hemos sido siempre desde, bueno, desde la época de los reyes católicos, siendo una de las principales potencias. Es verdad que luego ya hemos tenido los problemas y económicos, sociales y políticos debido a las formas que realizaban los monarcas en su momento y los válidos, las estructuras y los beneficios económicos para sí mismo, no para el beneficio del pueblo. Hoy 2 de mayo se está celebrando el Día de la Comunidad de Madrid y seguramente, bueno, seguro no, casi al 99% se está dando pues, en la gran mayoría de las televisiones de la radio y sobre todo en la Comunidad de Madrid por ser hoy festivo de la propia comunidad. Pero yo voy a hacer un contexto general histórico de la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia comenzó en 1808, pero ya en el contexto, con el fallecimiento o la muerte de Carlos III, su hijo Carlos IV subió al trono. El problema es que al año siguiente estalló la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789. Esto hizo que el propio monarca español se opusiese a las ideas revolucionarias que venían del país vecino junto a otras monarquías europeas. España al final entró en guerra contra Francia entre 1793 y 1795, fue derrotada, tuvo que firmar un tratado con Francia para convertirse en su principal aliado y eh, España fue aliado de Francia en la época napoleónica también, fue la batalla de Trafalgar. Francia y España fueron derrotadas frente a Gran Bretaña y esto dejó la estructura marítima española aún más debilitada que ya lo había, bueno, había sucedido en 1588 cuando fue derrotada la Armada Invencible frente a Gran Bretaña con el objetivo de Felipe II de conquistar y derrotar a Isabel I de Inglaterra e imponer el catolicismo en Gran Bretaña. El objetivo era, como había estado casado Felipe II con María I de Inglaterra, que era católica, pues su hermana o su hermanastra Isabel I de Inglaterra no era católica, era protestante. Entonces dio lugar a ese conflicto. Y el conflicto duró hasta 1604, cuando Felipe III y Jacobo I firmaron el Tratado de Londres con el objetivo de poner fin a las hostilidades españolas y británicas. El comienzo del conflicto de la Guerra de la Independencia ya vino con la subida al trono de Carlos IV, María Luisa de Parma, el valido de la monarquía española, Godoy, pero aún más vino precedido un año antes, cuando en 1807 ambos países firmaron el Tratado de Fontainebleau, por el que acordaron invadir Portugal. Em, ya que Portugal se alió con el principal enemigo de Gran Bretaña a través del bloqueo continental. Como había sido derrotada Francia, pues Napoleón impuso el bloqueo continental
justo al año siguiente de coronarse él mismo como emperador francés, en 1805. Eh, Perdió la batalla de Trafalgar. En 1806 se produjo el bloqueo continental francés. Portugal, que se negó, como Suecia también, se negó. Pues finalmente la negativa lusa dio lugar a que ese pacto, o ese, bueno, el Tratado de Fontainebleau de 1807 diera lugar a que Francia ocupase territorio portugués. Pero el problema es que directamente Napoleón Bonaparte engañó a España, a la monarquía española, y no sabía que los franceses querían también ocupar todo el territorio peninsular. La permanencia francesa en territorio español creó un malestar entre la población. El propio hijo, Fernando VII, o bueno, el príncipe de Asturias, Fernando de Borbón, hijo de Carlos IV, aprovechó el descontento social, instigó el motín de Aranjuez en 1808 y esto provocó directamente que su padre abdicara en su figura y Fernando VII se convirtió en monarca. Como la debilidad de la monarquía española la vio venir el propio Napoleón Bonaparte, aprovechó la situación para que la propia familia real la obligase a marcharse, es decir, la exiliase a Bayona. La monarquía española tenía un problema grave. Primero, Carlos IV ya no estaba capacitado después del motín de Aranjuez para seguir gobernando y abdicó en su hijo tras el propio motín de Aranjuez en 1808. Su hijo Fernando VII se convirtió en monarca, todo. Incluso el propio Fernando pidió hasta perdón en marzo a su padre por aquel motín. Pero claro, Napoleón Bonaparte vio la situación y los problemas familiares de la familia real española, los secuestró, los envió todos a Bayona, los exilió allí y provocó, pues al final, que Fernando VII abdicase en su padre y que su padre, Carlos IV, abdicase en Napoleón Bonaparte y Napoleón le entregase la corona a su hermano José Bonaparte. A partir de ahí, José Bonaparte se convirtió en monarca de España. Ante el secuestro, el 2 de mayo de 1808 se produjo una sublevación popular en Madrid, seguida por levantamientos en otros lugares. Este hecho dio comienzo al estallido de lo que se conoce como la Guerra de la Independencia Española e incluso Murat, el cuñado de Napoleón, que siempre tiene que aparecer un cuñado prácticamente en todas las series, películas, incluso en los acontecimientos históricos, asesinó al día siguiente, el día 3, la obra de Goya, el fusilamiento del 2 de mayo, eh, bueno, pues, a varios civiles. Y fue con el objetivo de que los franceses querían imponer una monarquía y bueno, pues Bonaparte quería controlar el resto de Europa. La independencia española fue una deliberación contra los franceses y una lucha civil, ya que dentro del ámbito español hubo una facción o hubo una división entre los afrancesados y Fernández. El Moratín fue afrancesado, Jovellanos apoyó a la monarquía y hubo pues, como una especie de guerra civil entre españoles a la vez contra los propios franceses. Además, la contienda de que fue dura, larga, ciudades como Zaragoza y Gerona sufrieron importantes asedios y las guerrillas hostigaban continuamente al poderoso ejército francés, que estaba mejor equipado y formado, pero con todo ello de las guerrillas, pues no lo veían venir y muchos de ellos, de los soldados, fueron abatidos por parte de los españoles. Cuando Napoleón retiró algunas tropas porque las necesitaba para su guerra particular que tenía en Rusia, porque Rusia se había ya acercado a Gran Bretaña y había roto el bloqueo, cuando en 1807 había invadido Francia el Imperio Ruso. En 1812 Rusia cambió los postulados y se acercó al principal enemigo. Esto no gustó a Napoleón, no gustó, no le gustó nada al emperador y provocó bueno, pues el inicio de la invasión eh, hacia Rusia. Entonces, los aliados españoles que estaban con los británicos y portugueses, liderados por el duque de Wellington, iniciaron una contraofensiva. Finalmente, en 1813 se firmó el Tratado de Valencey, que puso fin al conflicto y con ello devolvía otra vez la corona a Fernando VII. El general Castaños, que fue militar español, símbolo de la resistencia contra los franceses en la Guerra de la Independencia Española, fue comandante general del campo de Gibraltar cuando se produjo la invasión francesa en 1808. Una figura que fue importantísima, el general Castaños, en el contexto de la Guerra de la Independencia y provocó además
siendo bueno, pues, de derrotas el general Castaño a las tropas francesas. La Guerra de la Independencia tuvo tres fases. La primera comenzó hasta 1808, que comenzó cuando se produjo la sublevación de Madrid el 2 de mayo, en la cual los madrileños veían que la familia real se marchaba del palacio, eso no gustó, los madrileños que atacaban, a los franceses vieron incluso a los soldados franceses por los palacios y a dos figuras que estaban todavía dentro de Madrid y del propio palacio que se iban a ir ya hacia Bayona porque lo había mandado el propio Napoleón Bonaparte y bueno, ¿qué pasó? Que los franceses sitiaron algunas ciudades españolas, entre ellas Zaragoza, Gerona, pero sufrieron una dura derrota en Bailén. La segunda fase duró entre 1808 hasta 1812, que por cierto, el propio hermano de Napoleón, José Bonaparte, se marchó a la frontera por el miedo y al final tuvo que venir su hermano a imponerle de nuevo otra vez en el trono. Y esto vino por el dominio francés con la llegada de Napoleón hacia la península con 250.000, bueno, más de 250.000 hombres. En 1810 los franceses conquistaron Andalucía y la Junta Central se trasladó a Cádiz, que era la única ciudad que resistió al dominio napoleónico. Y a partir de ahí comenzó la Junta Central, las Cortes de Cádiz en 1810, la primera constitución de la historia de España, que fue la Constitución de 1812. La tercera fase, de 1812 a 1814, coincidió con el declive final del Imperio Napoleónico. Primeramente porque Napoleón ya se había metido en muchos frentes. 1812 fue el año en el cual comenzó el declive del Imperio francés. Primeramente porque como Rusia había roto el bloqueo continental con Francia, no gustó a Francia y ello dio lugar a que Napoleón retirase varias tropas y las mandase a la campaña del frío invierno hacia Rusia. Entonces, británicos, españoles, portugueses, que estuvieron sobre todo al mando del duque de Wellington, aprovecharon la situación para derrotar de nada a piles a los franceses. En 1813 se firmó la paz a través del Tratado de Valenciennes, que dio lugar al retorno de Fernando VII, ocupando la corona española. Pero los franceses no se marcharon hasta el año siguiente, 1814. La Guerra de la Independencia, aparte del conflicto, tuvo también consecuencias políticas. La ausencia de la familia real dejó en España un vacío de formas sublevadas, en las que se crearon juntas para organizar la lucha contra los franceses, todas las tropas. Por eso se organizó la Junta Central Suprema y al final el objetivo era crear un gobierno único. En plena guerra, la Junta Central convocó a las Cortes, que se reunieron en Cádiz por ser la única ciudad que los franceses no habían ocupado. La mayoría de los diputados eran liberales, pero también había figuras de centro y otros que eran los serviles, que eran la minoría. Y los serviles que querían regresar al antiguo régimen en la figura de Fernando VII. Los liberales querían imponer una monarquía liberal y los centristas igual, con el objetivo de llevar una monarquía parlamentaria, aunque los centristas eran el intermedio de dejar la monarquía pues, con el apoyo del monarca y las cortes, como se hizo en la época de Alfonso XII, que el monarca tenía mucho poder para disolver las cortes. Hoy en día no, el monarca no disuelve las cortes, salvo que el propio presidente del gobierno decida disolverlas y se lo comunique, pero los centristas querían esa monarquía intermedia. Los liberales querían una monarquía muy similar a la francesa, pero no una república, porque Francia lo que quería era una monarquía parlamentaria. Los liberales querían una monarquía parlamentaria, liberal, en la cual hubiese nuevas estructuras de poder y que la monarquía no tuviese tanto poder. Pero Fernando VII llegó y durante 6 años realizó bueno, impuso ese diseño absolutista. Solo 3 años hubo el trienio liberal por el pronunciamiento del general Riego y en la década ominosa finalizó con el liberalismo hasta que ya su hija y el conflicto de las guerras civiles en 1843, en 1844, fue cuando comenzó tímidamente el liberalismo en España durante el reinado de Isabel II. Y las Cortes elaboraron la Constitución de 1812. Se convocaron las Cortes en 1810. A los 2 años se elaboró la primera Constitución de la historia de España, que fue la Constitución de 1812, y reflejaba los principios del liberalismo político. Reconocía la soberanía nacional y la división de poderes y establecía una declaración de derechos muy completa, considerada o se la consideró a la Constitución de 1812 como una de las más avanzadas de Europa, incluso por encima de la de Estados Unidos, la de Francia y otras. Bueno, había muy pocas en el ámbito occidental. Primero se reconoció el sufragio universal masculino. Debe ser que el femenino no interesaba, pero bueno, así era la sociedad.
como hoy en día. Hoy en día solo hay grandes, bueno, solo hay en empresas todavía hombres. De verdad que es algo muy vergonzoso y que debía de irse mirando por parte de nuestra población y el mundo occidental. Pero bueno, se aprobó el 19 de marzo. El 19 de marzo es el Día del Padre, el Día de San José y como se la denominó a esta constitución por coincidir y promulgarse ese 19 de marzo, pues, bueno, pues se le puede llamar José porque la constitución es un término femenino, entonces hay que denominarla Pepa. Todo el mundo gritaba la Pepa ahí en Cádiz y bueno, Cádiz fue al final lo que dio lugar a la constitución o al constitucionalismo o a las constituciones dentro de la historia de España. Además, las Cortes aprobaron muchas reformas que pusieron fin al antiguo régimen en España. Se suprimieron los señoríos, se abolió la Inquisición, se prohibieron los gremios, se declaró la igualdad de todos los españoles ante la ley, aunque eso de la igualdad de todos los españoles ante la ley, de verdad, que sigue habiendo alguna serie de privilegios para algunas figuras que están siempre en el poder. Pero bueno, esto es mi humilde opinión, a lo mejor me estoy equivocando. Y para los socialistas, eh, 70 años después, se fundó en una taberna el PSOE. El 2 de mayo de 1808 había sido el estallido de la Guerra de la Independencia, que duró 6 años, pues 7 décadas después se fundó, o quien fundó el Partido Socialista fue una figura pues, que conoce todo el mundo en el ámbito histórico, político, como fue Pablo Iglesias. Pablo Iglesias Pose, no Pablo Iglesias actual, es Pablo Iglesias Pose, que había fundado el PSOE el 2 de mayo de 1839, que creó en 1878 la UGT. La UGT era un sindicato que se vinculó estrechamente con el propio Partido Socialista y que continúa en la actualidad. Y Pablo Iglesias fue político, fundó o fue el fundador del PSOE en aquel año, huérfano, procedente de una familia pobre, aprendió el hospicio de Madrid y bueno, se convirtió en tipógrafo como oficio que lo desempeñó a lo largo de su vida. Aparte de ser tipógrafo, también fue político. Pero bueno, fue una figura que para muchos de los socialistas pues es muy importante debido a que, bueno, pues 70 años después se fundó el PSOE y el PSOE ahora mismo es el partido en España con mayor historia, que ha existido siempre desde el siglo XIX y luego el PSOE ha tenido pues responsabilidades en el poder, ha pactado con la dictadura en 1923 de Primo de Rivera, hay que decirlo, han llevado a cabo una serie de estructuras positivas, otras negativas, y ha habido una radicalización en algunos aspectos positivos desde la Segunda República, y luego, bueno, es verdad que el PSOE pues, fue cambiando los postulados, pero bueno, ha tenido una mayor vigencia en su momento y bueno, pues ha gobernado el país, es decir, nuestro país durante mucho tiempo. Pues, 8 años fue Zapatero, 14 Felipe González, estamos hablando de ya más de 20, lleva más de 20 más, lo que lleva hoy en día, bueno, más de 20 y otros 8 años más, que son alrededor de 30 años, que gobernar 30 años es muy difícil en un país, pero no imposible. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo, hoy que es el 2 de mayo, un acontecimiento histórico que deberíamos todos de aprender y comprender como la Guerra de la Independencia Española, pero bueno, como la historia no es importante y no interesa, bueno, pues es normal que tampoco se le dé mucha importancia. Entiendo yo igual que a otras materias como la filosofía, ¿verdad? Y también, bueno, pues para los socialistas, también hoy se cumple, bueno, pues el nacimiento de lo que es el PSOE. Soy historiador y si os ha parecido interesante darle a like, suscribiros, comentar y nos vemos ya en el próximo vídeo y repito que soy historiador.